Bueno, pues buenos días otra vez. Como os comentaba, necesitaba un minuto para hacer un ajuste en pantalla. Si tenéis algún problema, por favor, con el audio o algo no veis, por favor, comentarme. Si podéis confirmar, os lo agradecería. Con simplemente un mensaje en el chat es suficiente. Y como os decía, hoy vamos a ver un poco un repaso sobre las novedades en cuanto a equipamiento de lo que habitualmente más estamos utilizando en estos primeros años con H3C. Y quería primero, antes de nada, por si alguno no conoce lo que es la marca, alguno de los integradores que asisten hoy aquí con nosotros, pues quería hacer un breve repaso de lo que significa H3C, qué consiste. Y bueno, pues empezamos sin más. Recordar para H3C tiene una historia bastante más amplia de lo que mucha gente puede conocer, puede saber a día de hoy. Hace más de 20 años que está presente en nuestro mercado a través de otras marcas, tipo la antigua Trescom o HP, y sigue siendo así, puesto como veis, sigue siendo una empresa que tiene una relación muy estrecha con HP, que sigue siendo casi la mitad de la empresa realmente. Por tanto, podemos decir que es una empresa chino-americana y de hecho siguen comercializando bajo OEMIN los productos de H3C, la parte de conmutación, routing, etcétera. Esto se mantiene así. Hay un acuerdo este mismo año para mantenerlo así otros cuantos años más, o sea que realmente puede ser un valor interesante para los que conocéis esta empresa, obviamente, y que sabéis que es una empresa muy conocida, es una empresa puntera, que sepáis que realmente estamos ahí exactamente igual durante más de 20 años con un producto probado, profesional y orientado a cualquier tipo de mercado. H3C durante estos años ha tenido una expansión internacional muy potente, está intentando crecer en todo el mundo más allá de su ámbito natal en Asia. Y lo que veis aquí es básicamente eso, es decir, el resultado de ese crecimiento, sobre todo en lo que estamos hablando hoy, switching y Wi-Fi, desde el punto de vista que podéis ver que ya aparece dentro de los top 5 durante estos últimos años, y veremos que en los próximos irá creciendo más aún y digamos, su idea, su estrategia es llegar a ser top 3. Por tanto, es una buena oportunidad para vosotros, para los integradores, estar ahí presentes, aprovechar estos años donde podéis encontrar una solución profesional de alta capacidad con un precio muy bueno, puesto que ahora mismo es una empresa que está creando canal en todo el mundo y vosotros podéis, digamos, tener esa ventaja competitiva con respecto a los competidores que siempre van con las empresas o con las marcas habituales. H3C está presente en todas las industrias clave. Cualquier tipo de empresa que os podéis imaginar, desde pequeñas pymes hasta gobiernos, pasando, como veis, por todos los ámbitos verticales habituales, donde podemos encontrar soluciones que cubren esos espectros, es decir, desde lo más pequeño y básico hasta lo más potente en una telco donde necesitamos poner un data center estilo Amazon, estilo Google, estilo Microsoft, por ejemplo. H3C, sin embargo, aunque sea una empresa que independientemente de HP está relativamente reciente integrada o incorporada en España, de Madrid, tiene ya una base sólida logística para dar acceso a todo tipo de servicios, no solamente venta de productos, sino servicios que puedan daros capacidades extras de software en el día a día y sobre todo pensando en la venta y después de la venta. Esto está, como veis, estos son centros logísticos con los que se pueden dar servicios de múltiples tipos, incluyendo los 24/7. Bien, sin más, vamos a ir entrando en ese repaso que os decía de cuáles son las novedades, un poco de lo que encontramos a día de hoy en nuestro portfolio con respecto a estos últimos años. En los ámbitos que comentaba hasta ahora, es decir, tanto computación, wifi y gestión, aunque como sabéis también tenemos otros productos que irán creciendo más, tipo routers, tipo seguridad, servidores y software de computación, donde veremos un crecimiento cada vez mayor.
Estamos apostando fuerte y como entenderéis, H3C es básicamente una empresa que puede cubrir cualquier ámbito dentro de las tecnologías IT. Bien, si vemos un poco en la parte de conmutación, la primera, veréis ahí con esos círculos rojos cuáles son o dónde se centran las novedades del portfolio que seguramente muchos conoceréis o podéis ver fácilmente en su página web, incluso en la nuestra de Ariane, donde podéis encontrar relativamente novedades, sobre todo en gamas, como veis, que son transversales, que pasan en cualquiera de las secciones habituales, que podemos encontrar novedades en pequeños equipamientos en entornos MB, con novedades de serie, es continuidad, básicamente novedades en mejor fabricación, ajuste de precios, tecnologías que puedan incrementar alguna función. Y bueno, esto es una opción también interesante de continuidad y también en la parte industrial es algún incremento de novedades en la parte de equipamiento que pueden cubrir funcionalidades avanzadas de alimentación o equipamiento en rack que hasta ahora no teníamos. Por tanto, completa aún más la parte industrial que siempre puede estar muy bien. Por lo demás, se mantienen las series que conocemos en acceso y equipamiento de agregación en core, donde podemos pasar, por ejemplo, de tener los famosos 6520 EDIs, que son equipamientos muy habituales en agregación, en equipamiento de 1 y 10 gigabit, tanto cobre como fibra, y tenemos una nueva serie que ahora comentaremos con más funcionalidades y con más opciones interesantes. Igualmente, en una agregación mixta de giga y 10G, tenemos una nueva familia que puede dar un incremento sobre todo en funciones, en capacidades adicionales que puedan tener que ver con equipamiento de alta capacidad, de funcionalidades complejas. Seguimos manteniendo la misma serie de acceso 5130, que es un número que sonará a lo mejor incluso de HP, y seguimos avanzando con la 70, donde podemos encontrar algunas funciones interesantes, pero bueno, las dos están disponibles, la 70 no ha aparecido recientemente, estamos hablando de novedades de estos últimos meses, del verano para acá, pero es interesante recordar. Y por supuesto, en la gama de data center, toda esta familia que veis aquí, hay novedades muy interesantes, sobre todo en las series habituales de agregación en fibra, donde podemos encontrar soluciones de bajo coste para este entorno. Son muy interesantes, muy potentes y con mucha salida en este tipo de proyectos para pequeños data centers o no tan pequeños, donde podemos dar capacidades en 10 gigabit masivo o en 25 gigas, que sería esta familia que veis aquí, que también es obviamente una fuerza importante de crecimiento en el mercado de agregación de equipamiento de servidores. Novedades, más allá de lo que es algún equipamiento o alguna novedad en el ajuste de precio, lo que tenemos es novedades tecnológicas. Tenemos nuevas series que tienen que ver, como veis aquí, en el tope de gama, con equipamiento de agregación de core, donde podemos encontrar soluciones de 200 y 400 gigas ya disponibles, que se pueden ofertar y que estarán en la calle prácticamente ya en las últimas semanas del año o en el año que viene. Como veis, son novedades que pueden cubrir cualquier ámbito de nuestras empresas que tengan necesidades de conectividad, desde pequeñas pymes que necesiten algo básico, de buen precio, pero con características profesionales, hasta en torno de data center para crear data centers exigentes a la altura de las necesidades más importantes de un operador, donde se necesiten las últimas funciones, las últimas tecnologías, y por ejemplo ahí H3C está ya probando tecnología de 800 gigas. Realmente eso estará para el año que viene, pero como veis estamos viendo un crecimiento y en este sentido mencionar que H3C es uno de los fabricantes punteros, tanto en la parte de redes como en la parte de Wi-Fi, como veréis luego, con novedades muy interesantes tecnológicamente y obviamente en otras áreas que comentaremos más adelante. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso a estas series para que veáis un poco en qué consiste y como tenéis también el vídeo y luego os harán llegar toda la información, lo podéis ver más en detalle. Aquí lo primero que comentábamos en la serie de agregación
de entorno de agregación de servidores. Tenemos una solución nueva que sería la serie 65.030, 6530. Es muy similar a la anterior, que llevamos mucho tiempo comentándola y que obviamente sigue existiendo, con sus series interesantes en precio para cobre, fibra. Lo que nos da este tipo de capacidades es sobre todo funciones en 25 gigas. Son capacidades, como veis, muy potentes, con opciones de 24 y 48, con hasta 8 puertos en 100 gigas. Es una opción que puede ser digamos, a término entre un equipamiento de agregación en core y data center. Haría unas funciones totalmente similares y podemos dar unas capacidades extras para crecer en ámbitos que hasta ahora solo eran 10G para esta serie con uplinks en alta velocidad. Aquí tenemos esas dos posibilidades, sobre todo la de 25G es la que obviamente más interés está creando, puesto que el 10G está muy bien cubierto por otras series que ya estaban presentes. Incluye novedades en términos de software, sobre todo en mayor temas de memoria para temas de buffer, soluciones muy potentes en el ámbito de telemetría y gestión del equipamiento. Y yo creo que una serie que irá creciendo con el tiempo para ir reemplazando incluso algunas de las que ya van cogiendo cierta edad. En la parte de equipamiento mixto que como os comentaba, giga y 10 gigabit, hay una serie interesante que es esta que veis aquí, 5590, que nos provee equipamientos típicos de 24, 48, diferentes tipos de producto. Y lo que es importante es que sobre todo tienen la misma historia de un módulo adicional para crecer, para añadir soluciones alternativas y sobre todo están pensados para lo que llaman convergencia multiservicio, que es lo que veis aquí abajo en esta última página. Es decir, sobre todo soluciones mixtas que tengan que ver con Ethernet y Wi-Fi, soluciones que obviamente cubren capacidades de data center habituales, MPLS, VXLAN en gran medida, y también muy orientadas a un entorno de gestión cada vez más demandante, con soluciones específicas de seguridad también para dar un entorno combinado en el mismo equipo de conmutación, de Wi-Fi, de seguridad, de gestión integrada con ese módulo específico para dar capacidades extra a nuestro sistema de gestión IMC, que es uno de los habituales en H3C, un sistema de gestión muy, muy potente. Es básicamente una serie que da ese paso más allá de dar soluciones avanzadas donde se necesite. Si no es así, podríamos obviamente seguir trabajando con nuestra familia 5560X, que es muy, muy interesante, que tiene un precio muy bueno para doble fuente, con capacidades en fibra, gigabit, 10 gigabit, cobres, módulos adicionales que son muy flexibles y muy interesantes para esas soluciones mixtas donde se requieran capacidades variadas sin necesidad de ir a un equipamiento de data center. Por lo demás, como veis, routing completo en las dos soluciones. Eso es una opción que siempre se mantiene enseguida en H3C a poco que subamos en la escala de producto de conmutación. Por supuesto, esto está pensado para servidores o soluciones de integración de segundo nivel, donde se requieran estas funcionalidades mixtas. En mercados donde la demanda, como veis, son muy específicos para entornos como sanidad, entornos de gran empresa, donde se requieran capacidades que puedan crecer y capacidades que puedan dar servicio de cualquier ámbito. Por supuesto, las soluciones de acceso de usuarios estándar, con muy buenas características, con uplinks 10 gigas, podemos estar hablando de lo que habitualmente conocemos. Aquí no hay demasiada novedad, simplemente tenerlo en cuenta, capacidades que pueden ser en una fuente integrada o doble fuente, 5570, con típicos enlaces uplinks a 10 gigas y que puede crecer incluso hasta 6 por 10 gigas si necesitamos. Por supuesto, apilable, gestionable completamente, sistema profesional como siempre en este tipo de equipamiento. Estos equipos están en stock o intentamos tenerlos siempre porque obviamente tienen mucha demanda
y puede ser una baza muy importante en el día a día de vuestros proyectos. Por último, el pequeño de la gama, los 5000, lo que nos encontramos aquí es una continuidad con la serie 5, la serie V5, donde encontramos soluciones con alguna cuestión interesante como 16 puertos con PoE, que anteriormente no estaba, y que dan ese mismo sistema de acceso a usuario con muy buen precio y donde la diferencia sobre todo es eso, el precio, es decir, un precio muy potente con un equipamiento igualmente gestionable, apilable, con capacidades básicas, pero no tanto, es decir, tienen también funcionalidades incluso de nivel 3. Bien, para terminar este pequeño repaso con las novedades en conmutación, recordaros las soluciones en industrial. Aquí sí que hay equipamiento nuevo, donde añadimos a lo que ya teníamos de 8 puertos más X puertos en fibra, tenemos equipamientos nuevos, sobre todo orientado a, como veis, a dar más alimentación a soluciones Wi-Fi. Estamos viendo cada vez más Wi-Fi 6 de alta capacidad y Wi-Fi 7, donde la necesidad de alimentación es mucho mayor incluso, y también soluciones en rack, que aunque no son tan demandadas en este ámbito, existen y creo que cubre ese hueco con este tipo de modelos que veis aquí, donde tendremos soluciones con o sin alimentación PoE y que por supuesto proveen soluciones industriales de ámbito extendido de temperatura y de protección donde se necesiten. Son muy bienvenidos porque pueden cubrir muy bien ese hueco que siempre podía haber. Recordar como colofón, la interoperabilidad de H3C está demostrada, es decir, si hay alguna duda por parte de algún cliente, por favor comentarnos. Podéis ver aquí una cantidad de información que podéis utilizar de integración con terceras partes, incluyendo soluciones muy habituales de Cisco o Aruba o Microsoft, sobre todo la parte de autenticación. Hay cierto repunte siempre, de cabo de año en año, de pocos años en años, empieza a haber el repunte de soluciones NAC, de soluciones de seguridad integrada en la red, donde algunas empresas intentan utilizar este tipo de soluciones como, digamos, funciones para limitar el acceso de otras marcas a su mercado, a sus clientes. Recordaros que esto con H3C está soportado igualmente, no vamos a tener ningún problema en interoperar con equipamiento, con soluciones que ya existen y uno de los más habituales suele ser ClearPass. Está demostrado y lo podemos integrar incluso con soluciones de ClearPass. Sus propios manuales incluyen capacidades de integración con el sistema operativo de H3C, con Conwar, con lo cual está más que demostrado y como podéis ver, no solamente en seguridad, sino en cualquier tipo de tecnología de nivel 2 y nivel 3 o de integración en entornos de data center como VXLAN o EVPN. Recordar es un valor importante, H3C se basa siempre en estándares y yo creo que ahí es un recordatorio interesante, puesto que alguien siempre puede poner la duda de que esto no se conoce, al contrario, es una empresa que lleva mucho tiempo con soluciones muy consolidadas y muy profesionales en ese ámbito para dar conectividad al estilo de los que todo el mundo conoce y con una diferencial interesante a efectos competitivos. Bien. Si tenéis alguna pregunta, por favor, poner un mensaje en el chat, cualquier cuestión en cualquier momento y muy gustosamente os contestaré. Bien, sin más, pasamos a la parte de Wi-Fi, que también es una opción más que interesante con algunas novedades muy potentes, donde podemos encontrar, por supuesto, obviando un poco toda la novedad del Wi-Fi 6, que ya no es novedad, ya es el estándar, digamos, de facto, prácticamente ya no se vende Wi-Fi 5, puesto que realmente ya no tiene sentido, el mismo precio, incluso menor en Wi-Fi 6 te dan muchas mejores prestaciones, sobre todo en entornos de conectividad de muchos usuarios simultáneamente con alta capacidad. Ese es el valor añadido que permite Wi-Fi 6. H3C permite varias soluciones en entorno de sistemas Wi-Fi. Podemos encontrarlas en esta pequeña pantalla que veis aquí. Una solución que consiste en entorno de distribución basado en controladora hardware. Utilizamos un entorno estándar, si queréis, clásico,
controladora más punto de acceso más una licencia de AP, que al fin y al cabo es una licencia de uso, es un coste adicional que simplemente integra eso, no añade ni funcionalidades ni añade el uso o no añade ningún tipo temporal, es decir, es una licencia permanente que queda integrada en la controladora y que permite el uso sin más del AP. Todos los APs están soportados en todas las controladoras. Como podéis ver, hay controladoras de todo tipo que soportan desde pequeños grupos hasta miles de puntos de acceso. Igualmente, la otra solución es utilizar solo una gestión de controladora en cloud. Como veis, se integra puntos de acceso más la solución en cloud, CloudNet de H3C, que es la plataforma nativa y que no tiene ningún coste. Con lo cual, como veis, hay una diferencia importante. La primera está orientada a un mercado generalmente más de proyecto, de tipo de cierta cantidad de APs, donde se requieran funcionalidades amplias, completas y que puedan abordar cualquier necesidad en presente y futuro del proyecto. Mientras que la segunda, de punto de acceso más una solución en cloud totalmente gratuita, tiene un coste muy limitado. Solamente necesitamos los puntos de acceso, no hay licencias y está más orientado a un mercado SMB pequeño o mediano. Es decir, podemos integrar pequeñas empresas, que es una solución óptima, o no tan pequeñas, donde podemos dar soluciones muy interesantes, puesto que, como veréis, las capacidades del servicio de cloud son más que suficientes para ese entorno. El portfolio que tenemos de controladoras para el primer escenario es muy amplio. No voy a entrar en detalle ahora, luego lo vemos en unos minutos. Como veis, podemos integrar desde pequeñas soluciones entry level hasta entornos de capacidades en software que pueda trabajarse en un entorno de cloud privada con funcionalidades de hasta miles y miles de APs. Los productos igualmente, los puntos de acceso, sobre todo incorporamos soluciones de panel, de estándar, oficina, en techo, pared y también de alta densidad para otras funcionalidades interior o exterior. Ahora veremos un poco los escenarios donde mejor encajan cada una de estas series, pero sobre todo me gustaría comentar ahí viendo ya sobre esto que veis aquí. El Wi-Fi 7 está ya disponible en H3C, se ha anunciado este trimestre, se puede ya ofertar sin problemas y estará disponible sobre todo el primero, el 7538, está disponible prácticamente ya para entregar en las primeras semanas del año que viene. Con lo cual es una novedad importante que ya estamos implementando, usando en diferentes tipos de ofertas, proyectos, etcétera, que puede ser una solución muy interesante en varios ámbitos de actuación. Y como veremos ahora, integra una serie de novedades muy potentes que, digamos, serán un poco el futuro del entorno de conexión inalámbrica. Las soluciones que podemos dar para este tipo de APs pueden pasar por las siguientes. Por ejemplo, soluciones de alta densidad. En entornos donde se demande una gran cantidad de gestión de usuarios simultáneos en un pequeño espacio, o soluciones donde no sean tan pocos usuarios, pero con altas capacidades. Entornos de gestión de todo en la nube, gestión de diseño gráfico con transferencia de ficheros muy grandes. Ahí hablamos de las dos opciones, es decir, entornos de alta densidad donde se posicionan muy bien los APs de tipo triple radio. Aquí hablamos de entornos de cientos de usuarios en pequeños sitios donde el rendimiento puede ser importante y sobre todo el uso o la capacidad de gestionar simultáneamente tantos usuarios sin pérdida de rendimiento general es una solución muy importante, es un requerimiento muy importante y estos equipos obviamente están diseñados para ello. Otra solución, obviamente, pasa por las capacidades habituales, es decir, densidad estándar, donde tenemos soluciones de oficina, laboratorios, cualquier entorno de trabajo de interior donde podamos poner una P en una sala, donde haya múltiples usuarios, con un entorno estándar de trabajo y donde podamos dar soluciones que puedan ser incluso competitivas en precio o soluciones un poquito más completas y que necesitamos dar un soporte, un equipamiento que pueda crecer a múltiples usuarios más adelante. Hay soluciones específicas que ahora veremos, incluyendo capacidades
especiales para entorno de hoteles, que sería una solución muy particular para ese pequeño equipo que ves ahí abajo, que es el que termina en H, en varias opciones de calidad, digamos, de capacidades. Es un equipo que se integra en una caja de enchufe y está muy orientado sobre todo a hoteles. Hoteles o soluciones de coworking, co-living, que cada vez se ven más en el mercado y que implementan uno de estos equipos por cada apartamento o por cada o pequeña oficina. De tal manera que tenemos un ahorro en coste muy potente, la instalación está integrada con el cableado de todo tipo y obviamente nos añade una solución suficiente para dar cobertura y para dar conectividad a ese entorno con un precio muy adecuado. Una solución igualmente específica es la parte de almacenes. Almacenes suele ser una solución a medida, nuevamente dado que cada uno es diferente, no hay casi dos iguales, dependiendo de cuál sea la estructura, las necesidades de cobertura, los requerimientos de rendimiento, que no suelen ser muy altos en general, necesitamos sobre todo un muy buen acceso de cobertura. Normalmente podemos usar tipo techo o soluciones incluso en longitudinal, en extremo de pasillo, o como veis aquí, un equipamiento donde podemos integrar antenas externas, equipamiento de interior o de exterior, donde podemos poner una antena por cada pasillo y dar coberturas específicas, intentando ahorrar costes en el sentido de usar el mínimo número de APs necesario. Aquí hay multitud de soluciones, hay por supuesto multitud de capacidades también a tener en cuenta, incluyendo desde soluciones más básicas hasta entornos, por ejemplo, estancos de frigoríficos, donde la solución es muy compleja y podemos dar con este tipo de equipamientos soluciones a todos ellos. Hay modalidades de APs outdoor con radio integrada, orientada a entornos direccionales o omnidireccionales, soluciones de interior que pueden dar esas capacidades de doble antena externa o soluciones de alta capacidad en entornos, por ejemplo, abiertos, donde aunque sea en exterior podemos dar una solución muy potente, no unidireccional o incluso direccional. Es decir, hay opciones para ello, tenemos capacidades y sobre todo muy pensado en acceso de usuario, no tanto en acceso punto a punto. Eso es una opción importante. Las típicas soluciones de exterior son las que habitualmente pensamos cuando hablamos de ello, es decir, en entorno de campus, entorno de ciudad, plaza, esquina, donde podemos dar una cobertura típica de ciudadanos o entornos abiertos en una empresa, donde queramos dar esa cobertura omni o direccional de gran capacidad, más distancia, en playa, por ejemplo. Y tenemos soluciones tan interesantes como alguno que veis aquí, que incluso se configura con una fibra y se alimenta por 220 voltios, ni siquiera PoE. ¿Por qué? Porque a veces lo más complicado de llevar a ese poste en mitad de la nada es eso, la alimentación eléctrica. El PoE limita mucho la distancia a ser un entorno en continuo y por tanto es algo que se tiene que valorar también. Una solución ad hoc también para este entorno es este que veis aquí, es un equipamiento omnidireccional de muy altas prestaciones, con una capacidad de emisión muy potente, coberturas de centenares de metros y muy orientada sobre todo a ese entorno de smart cities, en entornos de exterior, en playas, en entornos donde, como veis, se instale en un mástil y dé una cobertura en altura, en un rango de 360 grados, con ese hemisferio o ese semi-hemisferio, como veis mirando hacia abajo, con una capacidad muy potente para dar conectividad con triple radio a centenares de usuarios sin problema ninguno. Esto es un equipamiento, como veis, muy especial para ello y puede ser un valor añadido en algunos proyectos interesantes de este tipo de capacidades. Y por supuesto, la gran novedad que presentamos este trimestre es el Wi-Fi 7. Wi-Fi 7 como nuevo protocolo que está prácticamente ya cerrado y que solo falta ponerle el sello, digamos, lo que permite sobre todo contra el Wi-Fi 6 es doblar el rendimiento, bajar la latencia y permitir digamos, un uso de la nueva banda de 6 gigas
mucho más amplio. Recordar que la banda de 2,4 está prácticamente inutilizada, con multitud de APs en cualquier lado, hogar, oficina, en cualquier sitio está sobresaturada, con lo cual empieza a ser ya casi, en algunos casos, incluso hay gente que lo está directamente apagando, es decir, no sirve prácticamente de nada y pasamos básicamente a 5 gigas o a la nueva de 6 gigabits con este nuevo protocolo. Como veis, se incrementa muchísimo con respecto al entorno de Wi-Fi 6. Podemos dar un rendimiento teórico de hasta casi 50 gigas, 46 gigas, como veis. Y los primeros productos que vamos a sacar hablan ya del entorno de 20 gigabits. Aquí, como veis, es una tecnología muy potente, donde exagerando un poco, si queréis, podemos hablar de Wi-Fi conmutado. Daros cuenta de la capacidad de multimimo que podemos encontrar, 16 por 16, donde podemos tener múltiples usuarios simultáneamente trabajando en paralelo, haciendo que nuestro radio pueda expandir mucho más allá de lo que incluso se puede encontrar y se puede dar con Wi-Fi 6, con capacidades agregadas muy potentes. Y este es el equipamiento primero, el 7539, donde podemos dar soluciones de alta capacidad con funcionalidades, como veis, doblando el canal de 160 a 320 MHz. Eso significa simplemente doblar el ancho de banda en el caso mejor, con hasta 12 multimimos y un wifi agregado que puede llegar hasta 18 gigas. Eso implica, por supuesto, que la conectividad de este AP ya no es gigabit o multigiga, ya tiene que ser casi prácticamente 10G, incluso múltiples interfaces. Con lo cual tendríamos 10G en cobre, 10G en fibra, soluciones de alimentación de alta capacidad también. Estamos hablando de PoE Plus, PoE Plus Plus, capacidades de incorporación de otras opciones. Realmente es equipamiento que puede ser tanto gestionable en las dos modalidades, como controladora o como cloud, lo cual es una opción más que interesante para el futuro inmediato, es decir, en entornos donde necesitéis la última necesidad, donde vayáis habitualmente ya con Wi-Fi 6E en el mejor de los casos. Wi-Fi 7, por su precio, va a empezar a ser una opción más que importante para dar esa conectividad de alta capacidad en sitios específicos de momento, y con el paso del tiempo y con, obviamente, nuevos productos que sean de menor coste, iremos viendo, igual que ha pasado con Wi-Fi 6, cómo se mantiene o se establece como el nuevo estándar de facto. Por supuesto, todos estos AP se deberían poder conectar con controladoras si es necesario, y como veis aquí haremos un pequeño repaso que luego lo podéis también recuperar en el vídeo, en la información que os pasaremos, donde podéis ver aquí la controladora para pequeños grupos de trabajo, donde podemos tener hasta 18 APs funcionando simultáneamente con licencias integradas, incluyendo un pequeño switch PoE que nos hace un poco las funciones también del conmutador integrado dentro de la solución, de tal manera que para un pequeño grupo de 10, 15, 18 APs es más que suficiente con este tipo de entorno. Si necesitáis una controladora, si queréis ir al cloud, es un grupo más que adecuado también para hacerlo. Y por supuesto, más allá de esto, ya hablamos de cientos de APs, hablamos ya de controladoras de empresa, donde encontraremos soluciones de alta capacidad, con soluciones que pueden llegar a tener hasta 2000 APs, funcionalidades de doble fuente, enlaces, sistemas en clúster, funcionalidades, como veis, de conectividad 10 gigas, muy potentes para dar ese tipo de entorno donde se requiera máxima prestación con un equipamiento que pueda trabajar con cualquier disponibilidad o con cualquier funcionalidad de despliegue de la red. Aquí nos permite, por ejemplo, hacer un entorno de enlace agregado de tráfico de todos los APs hacia la controladora, con despliegue de forwarding centralizado, de tal manera que estos accesos de múltiples 10G nos permite trabajar sin problemas con un despliegue simplificado de nuestra red de puntos de acceso. Por supuesto, el máximo exponente sería este que veis aquí, el Virtual Controller. El Virtual Controller es una máquina virtual que se integra en cualquier entorno VMware o sistemas KVM, como veis, y podemos disponer un entorno de software donde solo se necesitan licencias, puede soportar hasta 2000 APs,
Y hay una opción muy interesante, puesto que lo podéis incluso probar durante 180 días, se puede descargar de la página web sin problemas, nos permite esa duración sin ningún tipo de licencia y hasta 32 APs. Os recomiendo que echéis un vistazo, que lo uséis, que lo bajéis y que lo podéis probar para que veáis un poco en cuál es el funcionamiento de este tipo de controlador y sobre todo comentarnos cualquier necesidad que necesitéis en este aspecto. Bien, una de las posibilidades típicas de un entorno de controladora es esto, redundancia. Es decir, si vamos a poner esta función, la redundancia es una opción muy importante y hablaremos de soluciones que pueden dar capacidades de integración, de soluciones combinadas y clusterizadas, donde con dos máquinas damos soluciones activo-activo, compartiendo la licencia con funcionalidades de alta disponibilidad y sobre todo pensando en el caso peor y preparando para cualquier evento en nuestra red. Hablamos de centenares de puntos de acceso para entornos de proyectos muy grandes, pues sobre todo. Tanto que, dado que hemos hablado de soluciones Wi-Fi, soluciones cable, montones de opciones de producto, al final obviamente esto implica una gestión. Alguien necesita tener una gestión, o bien desde el punto de vista del cliente, o bien desde el punto de vista de vosotros, del integrador. Es un servicio que podéis dar y puede ser muy importante incluso. Puede ser un recurso muy valioso a efectos de trabajo con vuestros clientes, puesto que la gestión implica conocimiento, dedicación, sacar información y demostrar un poco el funcionamiento y sobre todo mejorar la red, pero estar preparado para cualquier eventualidad también. Aquí hay varios productos que pueden trabajar en esas funciones, incluyendo soluciones de alta capacidad para proyectos medianos y grandes que tengan que ver con soluciones orientadas en orquestadores, como veis aquí, la solución AdNet, que pueden dar soluciones orientadas a, digamos, flujos de datos de gestión, control y analítica, donde podemos utilizar este tipo de estructura típica SDN basada en OpenStack, donde podemos dar soluciones de inteligencia, de control, de automatismo sobre una capa unificada y, digamos, virtualizada de lo que sería nuestro hardware. Combinado cualquier equipamiento, switches, wifi, routers, seguridad, etcétera. Podemos dar una capacidad sobre todo de convergencia y de automatismo de la solución para sobre todo pensar en gestión de flujos y no gestión de equipos y prever cualquier necesidad en nuestra empresa y sobre todo reaccionar ante cualquier cambio que pueda surgir en nuestro entorno. Por supuesto, más allá de lo que es una gestión de alta capacidad, tenemos otras opciones dependiendo de nuestro proyecto. Si queremos un proyecto de tamaño medio, podemos ir a IMC para un entorno de gestión en casa del cliente, donde la demanda de gestión sea alta, pero sin tener que llegar a entornos muy potentes o de alta capacidad, o soluciones incluso basados en cloud, donde el coste es importante y la solución es más que suficiente para entornos sobre todo de gestionados por integración, como puede ser el sistema cloud. IMC es una plataforma de gestión inteligente, multitarea, multiusuario, donde podemos tener un panel de visibilidad para todo tipo de dispositivos de cualquier marca, no solo H3C, lo cual es un valor muy importante. Podemos dar soluciones muy flexibles con arquitectura que pueda cubrir soluciones cable, soluciones Wi-Fi, soluciones de seguridad con diferentes módulos en diferentes equipamientos que puedan ir creciendo bajo demanda. Puede trabajar con decenas de nodos o con miles de nodos, dependiendo un poco de las necesidades de nuestra red. Se basa en una plataforma estándar o profesional, dependiendo de las necesidades, y luego los módulos, que son estos que veis aquí, donde podemos integrar soluciones específicas para entorno de Wi-Fi, soluciones específicas para entorno de gestión de NAC con los EIAs y los EIPs, soluciones que tienen que ver con funcionalidades avanzadas de reporting, de comunicaciones, de calidad de servicio, etc. Como veis, un aplicativo modular que puede ir creciendo dependiendo de nuestra demanda o de la demanda del proyecto. Tenéis aquí varias pantallas de entorno web para ir trabajando con las típicas plataformas donde se pueden ver soluciones básicas,
soluciones de varios tipos de topologías, no solo de topología IP, sino topologías de múltiples factores que nos ayudan a visualizar las capas de nuestra red, es decir, redes VLAN, redes VXLAN, soluciones Wi-Fi, es decir, dar una idea de dónde están los flujos de datos, por dónde se mueve ese tipo de conexiones, dependiendo del tipo de producto o del tipo de funcionalidades que tenemos en nuestra red. Por supuesto, la parte de Wi-Fi es una opción más que importante a combinar con toda la solución inalámbrica que veíamos antes de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7, donde podemos dar capacidades de gestión, de localización, de despliegue de Wi-Fi, de automatismos de conectividad, sobre todo estadísticas, optimización de la red y gestión del espectro. Y también, como veis, incluso mapas de cobertura sobre el estado de la red que nos puedan ayudar a visualizar y a mejorar el entorno de cobertura de nuestro sistema. Aquí tenéis un poco más de detalle sobre ello, es básicamente lo mismo. Y por último, también comentar la parte de cloud. La parte de cloud se está, digamos, desarrollando muy bien. Es un entorno muy interesante donde podemos dar en una plataforma de H3C, podemos dar soluciones de gestión, configuración, mantenimiento y sobre todo operaciones y estadísticas, cantidad de información de lo que ocurre en la red y de cómo mejorarla, de lo que ocurre para resolver problemas, con un montón de opciones, con logs, con visualizaciones de todo tipo de datos y con funcionalidades de optimización muy avanzada para programar y para verificar cuál puede ser la mejora que necesite. Podemos gestionar switches, routers, Wi-Fi, controladoras, seguridad, cualquier producto de H3C del entorno medio, es decir, acceso, agregación en core, campus, sin llegar al data center, que es el único ritmo que no cubriría esta plataforma. Es una plataforma sin coste, por tanto tiene un valor importante desde el punto de vista competitivo, puesto que aporta muchas capacidades sin coste ninguno para el cliente. Y por supuesto, con esa funcionalidad multitenant o MSP, permite a los integradores capacidades de gestión de múltiples clientes con vuestra cuenta. Eso os permite dar un valor añadido, un servicio gestionado, obviamente, que puedes sacar provecho, donde podéis dar servicio de gestión y verificación de cualquier cambio en vuestros clientes y también estar al día de lo que ocurre y aprovechar esta tecnología centralizada para que desde vuestra propia oficina, sin tener que moveros, podéis ver cómo funciona, cómo evoluciona y os supuestos de capacidades de configuración avanzada. Los pasos son muy simples, ya os digo, el coste es cero, no se necesita ningún coste de registro ni de suscripción. Simplemente vais a la página web que veis ahí, cloudneth3t.com, creáis una cuenta, añadís una localización o un entorno multitenant y empezáis a añadir dispositivos en cada una de esas oficinas o localizaciones o sites, que es como se conocen. Nos permite proporcionar funcionalidades de todo tipo, que pueden ser básicas o no tanto, información, por supuesto, configuración, mantenimiento, funcionalidades habituales de backup, restore, actualización de ficheros, actualización de versiones, gestión de perfiles de usuarios para tener múltiples usuarios que puedan dar gestión o que puedan gestionar este tipo de elementos, incluso usuarios del propio cliente final, donde en su tenant pueda gestionar y pueda ver lo que ocurre en su red, y una parte muy importante de monitorización y alarmas que nos permite estar pendiente de lo que ocurre en la red y que nos dan unas pistas clarísimas de cuál es el problema y qué es lo que tenemos que hacer para atajarlo. Aquí hay una opción curiosa que es el control remoto, es decir, desde vuestra oficina central podéis entrar incluso a las capacidades máximas del dispositivo usando su CLI. Esto se mantiene y es un valor intrínseco y muy interesante que otras plataformas no lo dan. Sin más allá de la configuración en cloud y lo que esté desarrollado en la página web, se puede hacer cualquier entorno de gestión a base de CLI, es decir, y entrar a la base del producto y poder actualizar y poder cambiar cualquier parámetro, aunque no esté desarrollado en el cloud, lo cual nos permite a los más técnicos desarrollar funcionalidades
incluso más allá de lo que permite el sistema. Aquí tenéis algunas vistas que pueden daros una idea de cómo funciona. Está en modo oscuro, también está en modo claro y lo podéis encontrar aquí. Tenemos un pequeño mapa automático donde podemos encontrar cómo se conectan los dispositivos en nuestra red a través de los equipamientos, switches, wifi, etcétera. Podemos dar conectividad simplemente pinchando en cada uno de ellos a ver opciones, como veis aquí a la izquierda, de monitorización, configuración, mantenimiento o logs, por supuesto. Una vista, por ejemplo, de aquí lo que sería un switch, muy parecido a una gestión en web, donde podéis acceder a la vista real del equipo, es decir, cómo está físicamente funcionando, con su leyenda de estado, si está dando PoE, si no lo está, funcionalidades de logs básicos, gestión de interfaces, VLANs, enlaces agregados, PoE, funcionalidades básicas, habituales en el día a día para todo tipo de switches. Por supuesto, como veis aquí, también la otra parte, la parte de Wi-Fi. Tenemos en tres secciones, aquí como veis están diferenciadas, digamos, no muy claramente, pero se pueden ver tres funciones diferentes, donde tenéis toda la configuración habitual, desde el servicio que vais a publicar en la página, en vuestra red de APs, las capacidades de radio que podéis integrar, funcionalidades avanzadas, incluyendo funciones de roaming, de preferencia de radio, reutilizaciones, gestión de roaming más avanzado y, por supuesto, las funcionalidades típicas de canal y potencia y ancho de banda, que pueden ser más que suficientes para programar y funcionar en el día a día de cualquier entorno de radio. Como os digo, soportan prácticamente cualquier AP, incluidos los nuevos Wi-Fi 7, y es una solución que puede dar capacidades más que suficientes para vuestro entorno, recordar, a coste cero. Como la página web es totalmente libre, os recomiendo que abráis una cuenta, que compréis un equipo para simplemente verificarlo, que lo veáis cómo funciona y podéis echar un vistazo rápidamente. Comentarnos cualquier duda sobre ello. También, como veis, se integra toda la gestión de portales, es decir, un formato gráfico donde podéis ver el resultado que vais a obtener en vuestro móvil o PC y las funciones de autenticación que podéis tener, es decir, funcionalidades basadas en redes sociales, basadas en login y password, o voucher para entornos de hoteles, por ejemplo, o simplemente gestión de invitadas lo más simplificado posible, con capacidades expandidas de incluso de gestión de ancho de banda de usuario o limitación por horario. Todas están integradas y, como veis, es una capacidad muy interesante integrada que cada vez va creciendo poco a poco y se va adaptando más a las necesidades de nuestro mercado. Bien, otras pantallas que tienen que ver con la monitorización. Aquí hay un entorno muy potente y muy amplio de monitorización orientado a Wi-Fi sobre todo, donde podéis encontrar todo tipo de pantallas como esta que os dan idea de lo que está ocurriendo en la red, de cómo está funcionando, de las opciones que tenemos, del funcionamiento sumario o de logs, problemas, alertas que podéis ver rápidamente. Desde aquí se puede ir saltando de un entorno a otro para ver el detalle de APs, de usuarios, de switches o de sistemas de optimización donde podéis habilitar capacidades avanzadas y de verificación del estado de la red. Como veis, por tanto, un entorno muy potente en términos de capacidades, sobre todo que va creciendo con nuevas novedades en la parte de switches y wifi y sobre todo dando soluciones adicionales para que vosotros tengáis sobre todo una oferta diferenciada, una capacidad con un producto profesional, con un fabricante que os da soluciones en cualquier ámbito de producto, con capacidades completas, sin costes ocultos, es decir, no hay licencias, no hay soluciones que necesiten capacidades especiales o costes ocultos de tiempos, donde podéis dar soluciones de, digamos, ofertar basado en entornos diferenciados y poder dar una solución, digamos, digamos, de mejor opción para vuestro cliente final. Al final se trata de eso, de competir, de tener mejor margen, de que vosotros tengáis mayor acceso a nuevos proyectos, a nuevos clientes y contáis con nuestra ayuda desde Ariane para hacer esto, para hacer preventa, para hacer postventa
y también desde la ayuda del fabricante que está obviamente creciendo un canal y apostando muy fuerte para cualquier necesidad que tengáis. Es decir, si necesitáis hablar con ellos, sacar un mejor precio, buscar la opción más importante para vuestro proyecto, todavía es un fabricante accesible, dinámico, que podemos contactar y somos distribuidores exclusivos, con lo cual tenemos un contacto muy estrecho con ellos, de la manera que podemos dar siempre las mejores opciones en vuestros proyectos. Ni siquiera es necesario ser partner de H3C, podéis daros de alta fácilmente en su página web, si lo queréis. Es simplemente acceder a este entorno, daros de alta como partner certificado, sin más, no hace falta ir más allá, y con lo que llaman un T2. Para esto es simplemente necesario aportar mínima documentación y tenéis un acceso a equipamiento de software o soluciones de cursos avanzados que podéis utilizar y que y lo único que necesita es vuestras credenciales de partner. Sin ello, igualmente os atendemos, os podemos vender, podemos ayudar a construir mejores ofertas y soluciones mucho más potentes y más interesantes para vosotros y para vuestros clientes. ¿Tenéis cualquier pregunta, cualquier duda? Bien, si no hay preguntas, pues simplemente agradeceros vuestro tiempo esta mañana. Espero que haya sido interesante y que podamos vernos más adelante en los proyectos que sean interesantes para vosotros también. Nada más, que tengáis un buen día y una buena semana.